ahora vamos a pasar a la parte 2, la parte de factores de influencia en la conducta del consumidor. Entonces, esta sección se divide en 4 partes. Esto es la primera parte, pero voy a dar una ligera introducción sobre esos famosos factores de influencia de la conducta del consumidor. Vamos. El comportamiento del consumidor es el estudio de personas, grupos, organizaciones y los procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y disponer de estos servicios, experiencia, bueno, etc. Aquí solo les va una definición general, la de Hawkins, que a mí me gusta mucho, pero una definición muy general de qué es lo que llamamos el comportamiento del consumidor. Entonces, es una categoría de marketing más enfocada a la psicología y a los factores que influencian la toma de decisión. Entonces, vamos a ver más adelante que existen muchos modelos de toma de decisión diferentes y de la misma manera existen muchísimos comportamientos del consumidor. Obviamente no vamos a verlos todos, pero es importante que ustedes tengan una idea de cuando se dirigen al consumidor, al cliente, al comprador, ya saben la diferencia, ¿qué factores ustedes tienen que tomar en cuenta? Entonces, en nuestro caso específico puede ser el turista, el huésped, el comensal. Van a tener comportamientos específicos que veremos más adelante en el semestre y que están basados en factores muy generales y específicos a la vez, ¿ok? Ahorita vamos a entrar. Entonces, Philip Kotler y Armstrong Gary, dos grandes referencias del marketing, aíslan 4 categorías de factores. Los factores psicológicos, los factores sociales, los factores culturales y los factores personales. Si ven en otros libros, otros mercadólogos, otros profesores, otros, bueno, investigadores, hay muchos modelos diferentes con muchos factores diferentes. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en los de Kotler y de Armstrong, porque es una referencia, digamos, sobre todo para empezar. En un principio está bien empezar con esos. Y hoy nos vamos a enfocar en los factores psicológicos. ¿Ok? Entonces, en los factores psicológicos de Kotler y Armstrong, vemos 5 subcategorías, diría. La motivación, la percepción, la aprendizaje, la actitud, la personalidad. ¿Ok? Todo eso es muy académico y pues se lo van a tener que aprender, ni modo, ¿no? O sea, no es mucho de práctica, son categorías que existen, tienen que conocerlas y vamos a ver en casos prácticos, o sea, perdón, en estudios de casos, cómo se aplica en la vida real, en la vida diaria, como el mercadólogo o el dueño de un hotel o el dueño de un restaurante, etcétera, puede usar estas armas para pues, mejorar su actividad y entender su consumidor. Entonces, hoy factores psicológicos. Primero, la motivación. Entonces, la motivación es un conjunto de factores que impulsan el comportamiento de los seres humanos hacia la consecución de un objeto. Ok, aquí les va la famosa jerarquía de 5 niveles, la jerarquía de necesidades, también pirámide de Maslow. Seguramente ya todos ustedes han visto esto muchísimas veces, ya la conocen, la vamos a repasar muy rápidamente. Entonces, Maslow es un psicólogo que entendió o teorizó 5 tipos de necesidades humanas que todos compartimos según su teoría. ¿Ok? Y lo que nos explica Maslow en su famosa jerarquía es que el ser humano va a buscar primero satisfacer ciertas necesidades antes de satisfacer las necesidades siguientes. Por eso nos habla de una jerarquía. Todos lo hacemos. Entonces, en la famosa jerarquía de las necesidades de Maslow, viene abajo las fisiológicas. El alimento, la bebida, el sexo, el refugio. Podríamos agregar el descanso. En este dibujo no está, pero el descanso es. Entonces, todas las fisiológicas, todas las necesidades fisiológicas son las del cuerpo, las físicas, la que para sobrevivir físicamente no tenemos de otra. Entonces, un ser humano normal, y es importante, normal, o sea, normalmente va a buscar primero satisfacer esto, tener agua para tomar,
tener comida para sustentarse, reproducirse, entonces buscar eventualmente la manera de tener hijos, ¿no? Entonces, y tener donde ampararse de los elementos o de las amenazas en general, ¿eh? Y las amenazas físicas, de esto hablamos, ¿no? No de las amenazas de seguridad, que es el nivel siguiente. Ok, entonces el nivel 2 es la seguridad, ¿no? Es la necesidad de seguridad, de protección y de orden. Entonces, en estas necesidades vienen, por ejemplo, los seguros. ¿Mm? Contratar un seguro nos permite protegernos de eventualmente de eventos dañinos para nuestra seguridad patrimonial, financiera, legal, lo que ustedes quieran. ¿Ok? La protección y el orden pueden ser, por ejemplo, los servicios de un abogado o los servicios de un notario al comprar una casa. Estoy seguro que muy pronto ustedes tendrán la intención a lo mejor de comprar su propia casa, su propio departamento, van a pasar por un notario, van a pagar el notario para hacer esta transacción. ¿Por qué? ¿Por qué van a pasar por un notario? ¿Por qué no lo van a hacer directamente? Bueno, primero porque es la ley, es obligatorio, pero el notario en teoría da cierta certeza jurídica y satisface nuestra necesidad de seguridad. Estar seguro al pagar este servicio que este bien nos pertenece. Es un ejemplo un poco diferente para que vean todo lo que existe, ¿no? Nivel 3, la pertenencia y el amor, ¿no? También podríamos llamarlo social, este nivel. Son las necesidades de afecto, de pertenencia a un grupo, de aceptación, la amistad, por ejemplo, las famosas redes sociales satisfacen en parte esta necesidad. Originalmente era esto la intención, buscar amigos, conocedores, conectarse con gente, etc. ¿Okay? Nivel 4, la estima. Son las necesidades de respeto de uno mismo, la reputación, el prestigio y el estatus. Aquí vamos a decir que este nivel de necesidad es el que, por ejemplo, las marcas de lujo van a tratar de satisfacer para atraer y satisfacer para atraer su consumidor, más clientes. Por ejemplo, entre Ferrari y Volkswagen, hablando de coches, concretamente no hay funciones que un coche de Volkswagen no haga y que un coche de Ferrari sí hace, ¿ok? Entonces, la gran diferencia es la estima, el estatus, el prestigio que se le da a uno a través de la compra de un coche de lujo, por ejemplo. Y pueden aplicar esto a casi todas las marcas de lujo, ¿eh? Comprar una bolsa de Chanel, por ejemplo, nos da estatus en vez de comprar la bolsa de Walmart, ¿eh? Porque estoy seguro que hay bolsas en Walmart y que estoy seguro que hay bolsas en Chanel. Entonces, por la misma razón, alguien va a lo mejor querer comprar una bolsa de Chanel en vez de una muy parecida de una marca que va a considerar inferior. ¿Ok? Por fin, la autorrealización son las necesidades personales de alcanzar la plenitud. Aquí vienen todas las necesidades de arte, de educación. Ustedes en esta clase obviamente están estudiando para su carrera y para tener su diploma y tener su graduación y todo, pero también ustedes lo hacen para ustedes mismos, para crecer como ser humano. Entonces, de cierta manera, el consumo, no me gusta esta palabra en este caso, pero el consumo de servicios educativos les permite autorrealizarse, no solo les permite tener un trabajo y un diploma, les permite crecer como ser humano, ser una mejor persona, ser más cultos, abrirse los horizontes, etcétera. Hablar un idioma es lo mismo, etcétera. Entonces, yo como profesor y sus demás profesores pensamos que participamos en su autorrealización. Y de hecho es algo que es muy importante para nosotros. Entonces aquí ven, Maslow con su teoría nos permite destacar esta necesidad, ¿ok? De autorrealización. Entonces, la motivación es literalmente los factores que impulsan el comportamiento. Es por qué, ¿ok? ¿Por qué el consumidor quiere o busca satisfacer una necesidad en general? Maslow tiene una teoría y es la que les presento ahora. Cuando hablo de teorías,
van a ver que es algo que vamos a pasar a lo largo de este semestre. Las teorías es el punto de vista y el análisis de una persona en particular. La teoría de Maslow, la jerarquía de las necesidades, es una teoría. Quiere decir que hay otros psicólogos que no están de acuerdo con este análisis. Es importante que ustedes lo sepan. Nada más que la de Maslow es bien aceptada en el medio mercadológico, en el medio del consumo, y efectivamente su aplicación en la vida real y en los negocios, pues la verdad sí se ha comprobado bastante. Pero hay muchos psicólogos que no están de acuerdo con este análisis. Vamos al punto 2, la percepción. Entonces, nuestro consumidor, dentro de los factores psicológicos que influencian el consumo, la toma de decisión, también importa su manera de ver las cosas. Y van a ver que es un punto muy importante. A lo mejor es el más importante. Por eso vienen en este orden, ¿no? La percepción es el proceso de recibir, organizar y asignar sentido a la información y a los estímulos detectados por nuestros 5 sentidos. Entonces, yo percibo una información, voy a ver un color, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy cliché, voy a ver un color y por mi propia vida, por mi propia experiencia, por mi propia historia, no voy a percibir este color de la misma manera que ustedes. Entonces, a lo mejor yo voy a buscar un coche rojo. Para mí va a ser sinónimo de pasión, de amor, etc. Y para otra persona, el mismo coche rojo va a tener más bien un matiz de agresividad, de violencia y de algo negativo. Entonces, la misma información para dos personas totalmente diferentes puede tener dos significativos diferentes. Es la percepción, es eso. ¿Ok? Y nosotros como mercadólogos, como profesionales del turismo, tenemos que entender esto. Y es, por ejemplo, podemos hablar de percepción cultural. No sé si saben, regresando a los colores, pero por ejemplo, en África, el color blanco es el duelo, es la muerte, mientras que en Europa, en mi país, por ejemplo, el color de la muerte es el negro. Los árabes, los países árabes musulmanes en general, también el blanco puede ser, no siempre, depende de los países, pero puede ser un color de muerte. Entonces ven que la percepción del color depende de la percepción de la historia de uno, de su cultura, etc. Vamos a regresar a esos temas culturales mucho más adelante. Vieron que es otro factor psicológico. Okay. Nada más que en la percepción no solo vienen esas problemáticas de visión, también los olores. Los olores, el sonido, por eso también hay música en las tiendas. Y en los hoteles es muy importante el ambiente musical que da un hotel. No me siento recibido de la misma manera en un hotel si llego y que hay una musiquita de jazz que si entro y hay reggaetón, ¿no? Entonces, si yo voy a un lugar donde hay reggaetón en la recepción, la verdad no siento que estoy en un hotel ni tranquilo ni lujoso. Es mi percepción personal. Pero voy a esperar a lo mejor música clásica o jazz o algo más tranquilo, más neutro y sobre todo menos apasionado, ¿no? Entonces, hay 3 aspectos de la percepción que vamos a pasar muy rápido. Es punto 1, la atención selectiva. Atendemos por excepción. Es decir, de todos los estímulos de marketing a los que se exponen nuestros sentidos, solos los que tienen la fuerza para captar y retener nuestra atención tienen el potencial para que los percibamos. Hoy en día, y desde los 80s más o menos, estamos tan ahogados de estímulos de mercadotecnia, de publicidad, de spot en la tele, de spot en el radio, de anuncios por todos lados, que ya ni siquiera le prestamos atención. Ok, ya. Sobre todo ustedes que vienen de una generación que nació la mayoría con el Internet y con una cantidad de datos perpetuos que hace que ya no le prestan atención a los anuncios. Entonces, ya han desarrollado una atención selectiva. Quiere decir que ustedes solo le van a prestar atención a los estímulos que son fuertes o diferentes. ¿Ok? Y esto hace que la promoción, por ejemplo, es cada vez más difícil en los 50 últimos años,
porque está ahogada en todo el ruido de la mercadotecnia. Así se llama, el ruido de la mercadotecnia. Entonces, todo este ruido es, por ejemplo, si ven la televisión y que llega la publicidad durante un programa, ni siquiera lo ven, ni siquiera lo escuchamos. Por eso, por ejemplo, el volumen de los anuncios en la televisión o en YouTube es más alto que el video original para despertarnos. ¿Ok? Solo es un ejemplo de la vida real. Punto 2, la distorsión selectiva. Como parte de la percepción, la nueva información se compara con lo que hay en el almacén de conocimientos o el marco de referencia de la persona. Si se descubre una incongruencia, la nueva información probablemente se distorsionará para que se apegue a las creencias establecidas. Ok, suena complicado, pero en realidad no lo es. Cuando vemos una información que nos molesta, que nos intriga, que está fuera, que nos pone fuera de nuestra zona de confort, el cerebro solito tiene un proceso un poco raro, pero que es muy conocido por los neurólogos, que va a distorsionar la realidad. Entonces, si vemos una información negativa, hay de dos. Negativa para nosotros. O la vamos a olvidar, o la vamos a distorsionar para que no sea molesta para nosotros. Y obviamente nosotros al hacer promoción, por ejemplo, de un servicio turístico, tenemos que tomar en cuenta eso. Si hay ciertas imágenes que son molestas para nuestra audiencia, pues obviamente hay que tratar de no ponerlas, ¿no? Porque si no, nuestra campaña de promoción no va a funcionar. Punto 3, la retención selectiva. Esa es la consecuencia. Retenemos solo una parte de lo que hemos percibido selectivamente. Y créanme que todos los profesores lo sabemos. Es muy difícil, sobre todo por internet y por la computadora, retener la atención de los alumnos y de la gente en general. Entonces, la mente humana tiende a perder concentración. Todo depende del medio de comunicación, pero por ejemplo en un video de YouTube, vamos a hablar de esto porque es probablemente uno de los medios más usados últimamente, no probablemente, es uno de los medios más usados últimamente en mercadotecnia. La atención que le damos a un video de YouTube va de 30 segundos a 1 minuto 30. Es poco, escuchen bien, 30 segundos a 1 minuto 30. No les estoy hablando de... Y la concentración máxima que llegamos a tener, así si tenemos el mejor profesor, el mejor orador, el mejor conferencista, todo lo que quieran, todo perfecto, es muy difícil de pasarse 20 minutos de atención. Pasando 20 minutos de atención, ya la mente se va a otros lados, piensan en la novia, en el novio, en los problemas de dinero, en el perro, en qué voy a comer esta noche, etc. ¿Ok? Esto es la retención selectiva. Entonces, aquí les puse un ejemplo. A casi 80% de los estadounidenses les es imposible recordar un comercial típico de televisión un día después. No retienen, solo retienen de manera selectiva. Vamos a la sección 3, el aprendizaje. Esto es algo que a menudo uno no se da cuenta, pero en realidad, bueno, ¿qué es el aprendizaje? Una pequeña introducción, definición. El aprendizaje comprende los cambios en la conducta que resultan de la observación y la experiencia. Excluye el comportamiento, atribuye el instinto, ¿no? O sea, el hambre, la respiración, el cansancio, etc. Entonces, el aprendizaje es literalmente un ser humano o un animal, también los animales aprenden, tienen un estímulo y esto genera un cambio en su conducta. Si, por ejemplo, un niño pide algo y que se lo damos, el niño va a seguir pidiendo. Está aprendiendo que si pide algo y recibe lo que quiere, está aprendiendo este sistema. En cambio, si un niño tiene una actitud negativa y lo regañamos o lo castigamos, va a aprender y va a conectar el castigo con su actitud original y va a cambiar su conducta. Esto es el aprendizaje. ¿Y qué creen? Los consumidores aprenden también. Y todos ustedes aprendieron y fueron formateados, por ejemplo, por la mercadotecnia. Entonces, aquí les puse tres ejemplos. Los exhibidores de extremo de pasión en los supermercados sugieren que el artículo exhibido está a la venta. Ustedes lo saben. No saben cómo lo saben, pero lo saben. ¿Okay? Cuando van a un supermercado, ven que al final del pasillo, si hay un estante con artículo, saben que es una oferta. Ni siquiera lo tienen que escribir. El cliente, el consumidor, ya lo sabe. Es un aprendizaje.
Los anuncios de oferta en las ventanas de la tienda hacen pensar que se pueden comprar gangas adentro. Efectivamente, ustedes ya saben, como consumidor, que si ven una oferta, un anuncio de oferta en un escaparate, por ejemplo, ya saben que adentro, efectivamente, hay promociones. ¿Ok? Todo eso suena muy obvio porque lo han conocido toda su vida, pero lo tuvieron que aprender. Y el consumidor sigue aprendiendo todo el tiempo. Por ejemplo, los likes, los me gusta, el punto, perdón, el dedo, el pulgar arriba, el pulgar abajo. Todo el mundo sabe, practicando un poco las redes sociales desde hace 15 años, que es negativo, positivo. ¿Okay? Entonces, el consumidor de redes sociales tuvo que aprender los códigos de las redes sociales. Entonces, nosotros como mercadólogos tenemos que tomar en cuenta el aprendizaje de nuestros consumidores y los podemos educar. En cambio, lo que es complicado es cuando el aprendizaje ya es viejo y ya ha sido hecho, es muy difícil cambiar las actitudes. ¿Okay? Y vamos a volver a hablar de este tema. Por ejemplo, la percepción de una marca es muy difícil de cambiarla. Y marcas que son, por ejemplo, lujosas para sus padres pueden ser malas para ustedes y viceversa. Por ejemplo, Ford en los 70s, para todos los boomers, los baby boomers, ¿no? O sea, la gente de la edad que tiene, pues la gente que nació de los 50 a 60, ¿no? 45, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, del 45 al 60, esta gente piensa que Ford son malos coches, porque en su época de juventud aprendieron que Ford eran malos coches. Después, Ford hizo un cambio total de estrategia en los 70, 60, perdón, 70, 80 y nunca pudieron cambiar esta percepción. Porque la gente de esta edad aprendió. En cambio, nuestra generación, o sea, ustedes, yo un poco más mayor que ustedes, no tenemos esta percepción de Ford. A lo mejor no pensábamos que son Ferraris, pero no pensamos que son malos coches. Coches normales, buenos, medio alto, ¿no? Entonces, ven, esto es un tipo de aprendizaje que es muy difícil de cambiar. Aquí en este diapositiva les puse un par de fotos y saben, por ejemplo, que este tipo de señal de el hot offer, hot deal, hot price, etcétera, con el fuego, con el rojo, ya conocen esta simbólica, estos símbolos. Ya saben que esto significa promociones, gangas, rebajas, ¿ok? Aunque ustedes no ni siquiera tendrían que leer el título, ya saben a qué me refiero. Esto es un aprendizaje también. ¿Ah? Y abajo les puse el 3.99, precio psicológico. ¿Ah? Los precios psicológicos como estos funcionaron bien hasta los 70s. Pero hoy en día ya nadie piensa que 3.99 es más barato que 4. Pero fíjense que hasta los 70s, hasta los 80s todavía, la gente... Fue una nueva técnica que sorprendió al consumidor y inconscientemente el consumidor pensaba que 3.99 era más barato que 4, porque en un caso decía 3 y en un caso decía 4. Ahora ustedes dicen que es estúpido, obviamente, porque ya saben, porque ya lo aprendieron, ya heredaron el aprendizaje del consumidor desde los 80. Aquí viene otro ejemplo, que el consumidor también aprende de este tipo de mensajes. El consumidor aprende en bien y en mal, para lo mejor y para lo peor, ¿ok? Vamos a la sección 4, la actitud. Una actitud es una predisposición aprendida para responder a un objeto o una clase de objetos. ¿Ok? Perdón, déjenme un segundo, estoy viendo. Sí, todo bien. Regresando. Una clase de objeto de manera uniformemente favorable o desfavorable. Las actitudes tienen un papel importante en la evaluación de alternativas. La actitud es la manera que el consumidor llega a responder a un estímulo. ¿Ok? Las actitudes son aprendidas, se forman como consecuencia de una experiencia directa con un producto, una idea de experiencias directas. ¿Ok? Las actitudes tienen un objeto, o sea, el consumidor va a tener una actitud positiva o negativa hacia algo, hacia una marca, hacia un proyecto, perdón, producto, hacia una talla, una dimensión, un mensaje, lo que ustedes quieran. No es neutro, ¿ok? Las actitudes después tienen dirección e intensidad. Una actitud es
muy desfavorable o poco desfavorable, ¿ok? Y las actitudes tienden a ser estables y generalizables. Y esto es el mayor problema como mercadólogo, es que es muy, muy, muy difícil, regresando a mi percepción de Ford, por ejemplo, es muy difícil de cambiar, ¿ok? Entonces, la actitud está muy conectada con la personalidad y de hecho hay mercadólogos que no lo diferencian, ¿no? Entonces, yo aquí estoy exponiendo la, la teoría de Kotler y de Keller, ¿no? O sea, perdón, Kotler y Armstrong, pero hay muchos mercadólogos que no están de acuerdo para disociar, diferenciar actitud y personalidad. Entonces, ahí vamos con la personalidad, punto 5. La personalidad es la suma de las características psicológicas distintivas que dan pie a respuestas consistentes y duraderas en el entorno, etcétera, etcétera. Van a aprender su clase, ¿ok? Y tienen que entender que la personalidad de cada uno afecta mucho nuestra relación con las marcas y la manera que hacemos nuestras compras. Una persona optimista en la vida en general no va a ver de la misma manera, por ejemplo, una botella de alcohol, o sea, un vino, por ejemplo. Y una persona triste, infeliz o pesimista, pero me estoy confundiendo en este caso personalidad y actitud. O sea, una persona optimista va a ser su personalidad y una persona pesimista va a ser su personalidad. Optimista y pesimista no van a tener la misma relación con una botella de vino. Por ejemplo, una persona optimista puede ver en la botella de vino como un momento de alegría, de que, se lo voy a traer a mi esposa y vamos a pasar una buena noche romántica con una rica copa de vino. O una persona pesimista puede recordarle, por ejemplo, a su exnovia y la recuerda y que tiene el corazón roto y en vez de asociar el producto con algo positivo, lo va a asociar con algo negativo de su vida. Eso depende mucho de su personalidad. Entonces, existen docenas, cientos de tipos de personalidades. Todo el mundo, todos los mercadólogos, los psicólogos tratan de hacer su lista de personalidades, ¿ok? Aquí les puse dos, por ejemplo. El asertivo son personas que se mueven por objetivos, que son competitivas, les importa conseguir resultados por encima de nada, son rápidos, toman decisiones. O sea, un asertivo, un conductor, depende, no todo el mundo lo llama igual, es una personalidad que entra a una tienda, por ejemplo, dice, está disponible, ¿cuánto cuesta? Tienen este color, se lo lleva, gracias, hasta luego. Ok, ¿ven? El amistoso, por ejemplo, es alguien que va a llegar y va a buscar tener una relación con el vendedor o el asesor de venta. Y dependiendo de la relación con el asesor de venta, va a decidir si va a realizar la compra o no. Y ven que en este caso tenemos dos personalidades totalmente diferentes que necesitan ser atendidas de manera totalmente diferentes. ¿Y qué creen? En turismo eso es muy importante. Alguien que llega a un hotel porque tiene una personalidad de alguien que quiere descubrir el mundo, no lo vamos a tratar de la misma manera que alguien que llega y que no le gusta conocer a más gente, ¿ok? En un caso habrá que darle una atención muy limitada, muy avanzada a la persona, como muy abierta. Hay que ir a verla, darle información, hablar con ella, etc. En cambio, la persona introvertida, por ejemplo, no va a querer tener contacto tanto y lo vamos a molestar y obviamente no tenemos que molestarlo. Entonces, nuestro consumidor tenemos que tomar en cuenta eso y nosotros como mercadólogos tenemos que tomar en cuenta en el diseño de nuestro marketing mix, de nuestra mezcla de mercadotecnia, tenemos que tomar en cuenta ciertas personalidades. Y pues esto obviamente es importante en un restaurante igual, en un hotel, en un museo, en un sitio arqueológico, en un crucero. Y vamos a tener que aislar diferentes tipos de personalidades. Entonces en Brightspace les subí un artículo en esta parte donde van a ver muchos tipos de personalidades. Les invito a leerlo para que entiendan que existen muchas maneras de organizar las personalidades, pero en realidad, pues, todo existe, ¿no? Son teorías. Hay muchísimos psicólogos con muchísimas teorías de la personalidad, muchísimos mercadólogos que quieren, bueno, entonces, no vamos a verlas todas, no tendría sentido, ¿ok? Pero tienen que entender cómo se estructura,
que hay como gente optimista, gente pesimista. Hay gente curiosa, hay gente que no tiene curiosidad. Hay gente que es aventada y hay gente que es miedosa, etc. ¿No? Les pondré una lista más adelante de rasgos principales de personalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de Freud, ¿no? Sigmund Freud. Lo conocen probablemente por lo menos de nombre. Es el abuelo, padre de la psicoanálisis. ¿Ok? No es el primero en entender que la psicología afecta, pero es alguien muy interesante. Sigmund Freud es un doctor, ¿no? Un neurólogo austriaco que del final del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Ok? Les puse un artículo y un video en Brightspace muy interesantes si quieren tener una idea de su trabajo. ¿Ok? Tienen que leerlo porque es muy interesante. Muy a menudo la teoría de la conducta del consumidor está un poco basada en los trabajos de Freud. Freud nos explica en su teoría, divide nuestra conciencia y nuestro subconsciente en tres partes: el yo, el superyo y el ello. ¿Ok? Entonces, les puse la definición de cada uno. Léanlo, es muy interesante, pero tienen que entender que Freud, si sus teorías fueron muy aceptadas a lo largo del siglo XX, digamos que desde los años 70, 80, mucha gente dice que finalmente era una buena introducción, pero que ya hoy en día ya no tiene mucho sentido. Entonces, es una teoría y es lo que tienen que entender. Una teoría es alguien que llega con una idea que pone un marco de pensamiento y procesos científicos y pregunta a sus otros científicos cómo ven y ya ven si se usa la famosa teoría. Pues en mercadotecnia y en comportamiento del consumidor, mucha de la teoría está basada en los trabajos de Freud. Por eso es importante que sepan quién es. No vamos a hacer una clase sobre eso, ¿eh? Porque pues, no estamos en clase de psicología ni de psicoanálisis, pero lean el contenido que les puse, por favor, en Brightspace sobre Freud para saber cómo trabajo, qué es el yo, el subconsciente, la conciencia, etc. Sería todo para esta parte y los ven en el próximo video que será sobre los demás factores psicológicos. Hasta luego.